Arrancamos entonces, vamos a encontrar primero la ganancia de voltaje 1, que es decir, este voltaje con respecto a este que está en la entrada. Para determinar eso, y como lo hemos venido haciendo a lo largo de la clase, vamos a encontrar un parámetro que es común a las dos etapas, tanto la de entrada como la de la primera salida. Y en este caso podemos ver que es la corriente de base 1, porque aquí circula corriente de base 1 y aquí también hay una corriente que está en términos de corriente de base 1. Entonces lo definimos así: el voltaje de salida 1 entre la corriente de base 1 por la corriente de base 1 sobre el voltaje de entrada. Vamos a encontrar la primera parte y vamos a aplicar la ley de Ohm en esta resistencia. Básicamente vemos que esta resistencia tiene el voltaje de salida 1 aplicado entre sus terminales y por ley de Ohm básicamente definimos que ese voltaje es menos resistencia, menos la resistencia por la corriente. ¿Y por qué el menos? Podemos observar que la corriente va circulando de abajo hacia arriba en términos de la resistencia. Y sabremos que para la polarización que tiene este voltaje, la corriente debería venir de arriba hacia abajo para que sea positiva. Entonces, como la corriente va en el sentido contrario, por eso le colocamos este menos. Y bueno, aquí tenemos ya esta relación. Y sabemos que la corriente de emisor 2 es exactamente igual a esta corriente, porque aquí lo estamos viendo que no tiene otra derivación. Están en serie y básicamente es la misma corriente. Entonces, en lugar de poner corriente de emisor 2, ponemos beta 1 corriente de base 1. Aquí ya tenemos una ecuación que nos relaciona este voltaje de salida 1 con respecto a la corriente de base 1. ¿Qué tenemos que hacer? Nada más tomar este elemento y pasarlo a dividir al otro lado. Y ya nos queda el primer elemento, que sería este, que es el que tenemos acá, este primer elemento. Ahora nos falta el segundo. Entonces también aplicamos la ley de Ohm en esta resistencia que está aquí. Podemos ver que esta resistencia está en paralelo con esta y ambas están en paralelo con la fuente. Entonces esta resistencia tiene el voltaje de entrada V sub I. Y igual por ley de Ohm, ese voltaje de entrada V sub I sería resistencia multiplicado por corriente. Aquí podemos ver que ya no hay un negativo. ¿Por qué? Porque vemos que la corriente va hacia abajo, es decir, va en el sentido positivo de la convención de voltaje y corriente. Entonces esa es la diferencia con respecto al que hicimos anteriormente. Pero bueno, aquí está la resistencia por corriente. Y acá tenemos la ecuación que nos relaciona voltaje de entrada y corriente de base 1. Solamente tenemos que tener el voltaje de entrada en el divisor. Entonces, este elemento lo pasamos a dividir al otro lado y este voltaje lo pasamos a dividir acá. Y entonces nos queda ese elemento de esa manera. Aquí ya está el segundo elemento para encontrar nuestra ganancia de voltaje, que sería este elemento de aquí. Y ahora al multiplicar este por este, obtenemos la ganancia de voltaje de la primera etapa, de la etapa de emisor común. Entonces vamos a multiplicar esos dos y nos queda este término. Básicamente este queda en el numerador y esto otro queda en el denominador. Pero si se fijan, aquí hay beta 1 y aquí también hay un beta 1. Se pueden cancelar. Y entonces al cancelarlos nos queda que la ganancia de voltaje 1, es decir, la de la primera etapa, es menos RE2 sobre RE1. Pero acá hay algo que habíamos mencionado antes. Habíamos dicho que la corriente de emisor 1 en DC es aproximadamente igual a la corriente de emisor 2 en DC, cuando hicimos el análisis de DC. Y también dijimos que como esas dos corrientes las considerábamos iguales, las resistencias equivalentes de los modelos también las vamos a considerar iguales. Entonces prácticamente aquí estamos dividiendo dos términos iguales y entonces eso quiere decir que nuestra ganancia de voltaje en la primera etapa, en la de emisor común, es aproximadamente igual a 1. Aquí nosotros nos damos cuenta que la primera etapa, la de emisor común, no es buena para darnos ganancia de voltaje, porque lo único que está haciendo es invirtiendo el voltaje en la salida. Pero no lo amplifica, sino que lo entrega, el de la fuente lo entrega exactamente igual hasta este punto. Entonces, la lógica nos indicaría que esta configuración no está diseñada para la ganancia de voltaje. Entonces, la que debe hacerlo es la segunda etapa, la de la base común. Entonces vamos ahora a analizar esta segunda etapa, a ver qué ganancia de voltaje nos entrega, porque la primera etapa no amplificó absolutamente nada. Para la segunda ganancia de voltaje, vamos a dividir este voltaje de salida entre el voltaje de salida 1,
que sería el voltaje de entrada para la segunda etapa. Entonces lo planteamos de esta forma. Y así como lo hicimos antes, vamos a encontrar una variable que sea común para tanto esta entrada como esta salida. Y vemos que es la corriente de emisor 2, porque aquí forma parte y aquí también. Entonces vamos a plantearlo de esta forma. Vamos a decir voltaje de salida 2 sobre la corriente de emisor 2 por la corriente de salida por la corriente de emisor 2 entre el voltaje de salida 1. ¿Cómo vamos a encontrarlo? Pues básicamente nos vamos a ayudar igual de la ley de Ohm. Acá en la resistencia RC con ley de Ohm podemos decir que el voltaje de esta resistencia, que es el voltaje de salida 2, es igual a la resistencia por la corriente. Pero acá se repite el hecho de que la corriente va de abajo hacia arriba, es decir, va en contrario a la polaridad del voltaje. Por eso volvemos a poner un menos, y aquí está menos resistencia por corriente. Y tenemos nuestro término, esta corriente de emisor la pasamos a dividir al otro lado, y aquí está el primer elemento de nuestra ganancia de voltaje 2, que sería este, ya lo tenemos definido aquí. Ahora, para encontrar el otro, vamos a hacerlo en esta resistencia, igual utilizando la ley de Ohm. ¿Por qué? Porque esta resistencia también tiene el voltaje de salida 1, y entonces ya lo habíamos definido, menos RE2 por la corriente de emisor 2. Y ahora este elemento que está aquí lo pasamos a dividir al otro lado, y este que está acá lo pasamos a dividir también, y ya nos queda el segundo elemento de nuestra ganancia. Ahora solo tendríamos que multiplicar el primero con el segundo, este con este, y así tendríamos la ganancia de voltaje 2, que nos queda de esta forma. Igual aquí podemos ver que el menos se cancela con este otro menos, y la ganancia de voltaje de la segunda etapa nos queda exactamente igual a esto. Ahora, esta sí es una ganancia de voltaje relativamente grande. ¿Por qué? Depende de los elementos que tenemos en el circuito. Sabemos que alfa 2 nunca va a ser igual a 1, entonces es aproximadamente igual a 1. Entonces alfa 2 no va a hacer mayor influencia en la ganancia, pero RC y resistencia equivalente 2 sí. Entre más grande sea la resistencia de colector de nuestro circuito y entre más pequeña sea la resistencia equivalente del transistor 2, que es igual a la resistencia equivalente del transistor 1, entonces más grande va a ser la ganancia de voltaje en la segunda etapa. Y normalmente así es. RC tiene valores relativamente grandes y la resistencia equivalente 2 es relativamente pequeña. Entonces eso nos va a dar una ganancia de voltaje grande en esta segunda etapa. Aquí ya podemos ver que la ganancia total es la multiplicación de ambas ganancias. En la primera etapa la ganancia no fue buena porque solo fue menos 1, pero en la segunda etapa sí ya tenemos una ganancia aceptable. Y sabemos entonces que la ganancia total va a ser la multiplicación de ellas dos. Así entonces podemos tener bien claro que la etapa de emisor común no estaba colocada en este circuito de cascodo para amplificar el voltaje, sino que la segunda etapa, la de base común, esa es la que se encarga de amplificar el voltaje. Entonces entenderíamos que la primera está diseñada más que todo para amplificar la corriente. Y entonces para analizarlo vamos a hacer el análisis de la ganancia de corriente. Arrancamos con la ganancia de corriente 1, la de la primera etapa. Aquí es donde debe rescatar la configuración. Y básicamente la ganancia de corriente 1 sería la corriente de salida 1, que está en este punto, dividido entre la corriente de entrada. ¿Y cómo la definiríamos? Pues igual encontramos una corriente en común que es la corriente de base 1. Para encontrar el primer término vamos a hacer un divisor de corriente aquí en la entrada. Podemos ver que tenemos la corriente de entrada, tenemos la corriente de base 1 y la vamos a definir en términos de las resistencias y la corriente de entrada. Entonces por divisor de corriente, la corriente que está aquí en la base 1 va a ser igual a la resistencia de la otra rama, que es este paralelo, multiplicado por la corriente de entrada, que es esta, la de la fuente, dividido entre la suma de las resistencias, que aquí tenemos el paralelo más la de nuestra corriente. Y este término de corriente de entrada, si nosotros lo pasamos a dividir al otro lado, tendríamos nosotros entonces este término de acá. Y hacemos eso, tomamos este y lo pasamos a dividir al otro lado. Y aquí ya tenemos el primer elemento de nuestra ganancia de corriente. ¿Qué pasa con el segundo elemento?
Ese sería acá en este lado, en la salida. Y nosotros podemos definir fácilmente que la corriente de salida de la etapa 1 es la corriente que circula en el colector de esa etapa. Entonces sería la corriente de colector de la etapa 1. Pero ¿cómo definimos la corriente de colector de la etapa 1? Pues básicamente es esta. Es beta por corriente de base. Entonces aquí está. La corriente de salida 1 es beta 1, corriente de base 1. Acá ya asociamos nosotros corriente de salida y corriente de base en la primera etapa. Entonces lo que hacemos es este elemento de corriente de base pasarlo a dividir al otro lado. Y así entonces tenemos nosotros nuestro segundo elemento, que es el que está aquí. Y ahora tenemos que multiplicar los dos elementos y básicamente nos queda que la ganancia de corriente en la etapa 1, que es en la de emisor común, sería esta multiplicación. Y al final nos queda este término. Esta ganancia de corriente ya no vamos a poder decir que es despreciable, así como fue con la ganancia de voltaje. Esta sí es una ganancia de corriente que puede ser grande dependiendo de los términos con los cuales nosotros configuremos nuestro circuito. Entre más grande sea RB2 y RB3, su paralelo va a ser más grande también. Y entre más grande sea beta 1, entonces también más grande va a ser la ganancia de corriente. Entonces, básicamente, dependiendo de los valores que pongamos, nosotros vamos a tener una ganancia de corriente grande en la primera etapa, que es en la de emisor común. Aquí es donde vemos entonces que la primera etapa, la de emisor común, está diseñada para ganancia de corriente y la segunda es la que está diseñada para la ganancia de voltaje. Pero bueno, miremos a ver qué ganancia de corriente tiene la segunda etapa, a ver si hace algún aporte. Y la ganancia de corriente de la segunda etapa va a ser igual a la corriente de salida acá en la salida total o la salida principal del circuito sobre la corriente de esta salida de la etapa 1. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Pues también por definición sabemos que la corriente de salida en nuestra segunda etapa es la corriente del colector, es la que circula a través de esta resistencia de colector. Y la corriente de colector 2 pues también es exactamente igual a la que tenemos aquí, es alfa 2 por corriente de emisor 2. Ahora nosotros podemos también tomar en cuenta que la corriente de emisor 2, que es la que viene acá, es la que circula en esta parte del circuito y es la misma corriente de colector que circula en la primera etapa. Es decir, podemos plantear que la corriente de emisor 2 es igual a la corriente de colector 1. Ya habíamos dicho en esta parte que la corriente de colector 1 es exactamente igual a la corriente de salida 1. Entonces, básicamente, la corriente de salida 2 va a ser igual a alfa 2 por la corriente de salida 1. Y luego, si esta corriente de salida 1 la pasamos a dividir al otro lado, tenemos entonces este término que está acá. Y ahora tenemos ya la ganancia de corriente en la segunda etapa. Así de sencillo. Pero podemos ver que esa ganancia de corriente es igual a alfa 2. Y alfa sabemos que es un número muy cercano a 1. Entonces, ahora la ganancia de corriente en la segunda etapa es la que es cercana a 1. Por lo tanto, la segunda etapa, la de base común, solo nos va a servir para la amplificación de voltaje, pero no la amplificación de corriente. De eso se va a encargar la primera etapa, que es la de base común. Así, nosotros multiplicamos las dos ganancias de corriente y sabemos que la que va a aportar es la de la primera etapa y la de la segunda etapa pues no va a afectar realmente en el circuito. Este ha sido el análisis de la conexión de cascodo. Espero que haya quedado claro. En la siguiente clase vamos a realizar un pequeño ejercicio para que le asignemos valores a todo esto que hemos analizado y podamos ver la diferencia entre cada una de las etapas y qué es lo que aporta cada una de ellas. Espero que les haya gustado y nos veremos en la próxima clase.